Sabrina empieza por ser bióloga, ¿verdad? Empiezas por ser bióloga, luego te gradúas de ingeniera agrónoma también, y luego doctora en filosofía, y luego un postdoctorado en filosofía, siempre con unos lugares increíbles. Estudiaste en Berkeley. Ahí estudié microbiología. Exacto, microbiología, y luego estudiaste con la beca Fulbright en SUNY, ¿verdad? En Nueva York. Con un filósofo que se llama Edward Casey, que estudiaba la fenomenología de la imaginación. O sea que lo que él se había dedicado a estudiar era a describir cómo es la experiencia de imaginar, que es súper interesante. Voy a decir algo. Ajá. De la imaginación. Sí, dale. Esto es, y que Mario ya sabe, porque la fufita lo decimos. Exactamente. Que la imaginación, cuando uno imagina, uno se empieza a dar cuenta que hay como dos polos. Un polo es cuando tú puedes controlar lo que imaginas, y el otro polo es que de pronto te saltan cosas que tú sientes que tú no llamas. Entonces se mueve entre control y espontaneidad. Y eso es lo que hace tan interesante la imaginación. Cuando uno está solo pensando, ay, si yo me fuera, no sé dónde, ahí no está imaginando uno, ahí está uno fantaseando, porque el ego todavía tiene mucha presencia. Pero cuando tú logras que vas imaginando un poco, pero de pronto te salen cosas que tú piensas que, ¿por qué me está saliendo esto? Más como los sueños. Eso es la imaginación. Eso fue una de las cosas que él descubrió. Esa era una de las cosas que podías tú distinguir cuando estás imaginando y cuando estás fantaseando. Cuando estás fantaseando hay una línea narrativa bien y fácil. algo que me llamó mucho la atención también en cómo describiste tu trabajo es que para ti una coreografía o una danza no es que se crea o que se imagina, o que se inventa, sino que realmente la descubres, como si uno tuviera que quitar capas para entender qué es lo que el cuerpo tiene que decir, o la colectividad, ¿no? Porque también trabajas con un colectivo. Sí, a mí no me gusta, o sea, yo no pienso, yo siempre siento que estoy haciendo experimentos y siempre siento que estoy buscando, siempre uso un poco la metáfora como de ser más una arqueóloga. Que estoy buscando, entonces como que estoy buscando desde aquí algo, y se me hace como cuando alguien encuentra un esqueleto medio desenterrado y enterrado, que van diciendo, ay, quizás esto es como parte de una espina dorsal, pero ¿por qué lo dices? Porque conoces otros seres con espinas dorsales. Entonces empiezas a hacer como analogías, pero estás más bien descubriendo algo y vas como imaginando cómo es ese algo. Entonces yo siempre digo que más bien la persona que hace arte se vuelve como el tránsito entre eso que vas encontrando y la obra que se va haciendo. Y un medium de algo que a veces está como en una nebulosa, ¿verdad? A veces hay artistas que describen que en realidad lo que hacen es como jalar la información y luego transformarla en algo que ellos saben hacer, que es la técnica o la materialidad que cobra la obra. Arqueóloga. Sí, y Martin Heidegger, que es un filósofo de la escuela de la fenomenología, él dice que en realidad hacer arte es poner en obra la verdad, dice él, pero es importante saber que para él la verdad es desocultar algo. O sea que cuando uno está haciendo una obra, en realidad uno está ocultando algo, o sea, quitándole capas, haciendo que otros puedan ver algo que no se miraba, así como en la vida cotidiana, o sea, ya no nos fijamos que esto está así, pero si yo empiezo como a hacer como, por ejemplo, incluso ponerle como un microscopio como a estos elementos, ven que el cotidiano cambia, ¿verdad? Lo que solo mirabas así, si yo ya lo empiezo como a tratar diferente, le estoy poniendo como un microscopio, un lente de aumento, una lupa, lo que ya no vemos, ¿verdad? O sea, de ser un simple decorado, ¿verdad? O la decoración se vuelve el actor principal también, ¿verdad? Como volver a darle el espacio a todo, a través de nuestra mirada, a través del gesto. Y yo diría
Merleau-Ponty, el también fenomenólogo, él dice que es poner como una lente de aumento. A mí me gusta mucho lo de una lente de aumento. Porque sos bióloga. A lo que ya no vemos. Sí. Sí, Algo de la biología, porque yo tenía una profesora en microbiología que cabal decía, ella era gringa, decía, you see what you know, o sea, ves lo que conoces, lo que no conoces no lo ves. Entonces pienso que lo puedes ver si experimentas, si buscas, tal vez empiezas a descubrir algo que no sabías que estaba ahí. Y algo que me llama mucho la atención es que tú ves, no solo con los ojos, sino con todo el cuerpo, ¿verdad? Y eso creo que es un poco, tal vez, cómo se articula tu trabajo entre la biología, la filosofía y la danza, ¿verdad? Y la somatología. Y, por ejemplo, bueno, el hecho de venir a investigar sobre tu abuela, que luego nos vas a platicar de Ronchet, algo que me gustó mucho la primera vez que hablé contigo fue que me decías, yo lo que quiero también es caminar por París, o sea, caminar hasta la casa de Ronchet, medir esa distancia, ¿verdad? Y también ver todas esas fisuritas que hay en el asfalto, sí, y ver todas esas hojas y todas esas plantitas. Es muy lindo, porque de repente es como ver la vida, como tú decís, poner ese foco encima y decir, aquí hay vida y aquí hay también como testigos de ese camino, aquí hay seres que están presentes y que tal vez parecen silenciosos, pero existen. Claro, a mí me gusta mucho y tengo mucha fascinación por, yo le llamo las plantitas rebeldes, que son las plantitas que crecen como en la calle, que no son llamadas, sino que salen, ¿verdad? Que siempre, Mario, ay, hay plantitas rebeldes. O sea, que porque son plantitas que nadie sembró. Y las vemos a veces como que con salen una manera, a toda fuerza. toda fuerza. Y las vemos a veces un poco despectivamente, porque como que, ¿por qué están ahí? O sea, Mala sí, hierba, tendrían que mala estar. Es vida. Y tengo una hermana que vive en Canadá que se dedica a rescatar las semillas de las plantas que llamamos mala hierbas, weeds, porque como que piensen en esto, si tienen un campo con milpas, un rosal ahí sería una mala hierba, porque es algo que el ser humano no quiere que esté ahí. O sea, un frijol entre las lechugas es como una mala hierba, porque un ser humano solo quiere lechugas ahí. Entonces como que estas plantitas que nacen así como que se revelan a esa como imposición de nosotros que solo queremos tener de cierto estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermana rescata las semillas de todas estas plantitas que también se han estado extinguiendo porque como se han catalogado como malas hierbas, a veces se usan como herbicidas y cosas para controlarlas. Entonces me gusta como mucho eso. Y pues sí, me gusta mucho prensar hojas y florecitas y eso. Y prensé algunas que cabalmente crecían enfrente de la banqueta de Shorchetti. Y es que también hice como unos escenarios de Guatemala. Como altarcito, es que les voy a contar, yo cuando vine aquí y yo iba a hacer originalmente el camino de Shorchet al conservatorio, como que cuando estaba en Guatemala dije, cuando vine aquí y su casa me quedaba 5 minutos, yo dije, no, yo no voy a hacer el camino, voy a hacer el camino mío hacia su casa todos los días. Entonces tuve una sensación como que cuando iba a su casa, como que iba al pasado, no sé qué. Había algo como de que cuando iba en aquella dirección iba al pasado y cuando venía de regreso como que venía como al presente. Eso fue como muy interesante porque yo estaba muy interesada en ver qué es visitar el pasado y cómo ese visitar el pasado nos afecta o no nos afecta y si ese visitar afecta el pasado en sí. Entonces empecé a caminar como para allá y sentía esto. Y de hecho sí medí en pasos, en respiraciones y en parpadeos. Y algo que aprendí es que si yo quería medir en parpadeos me costaba mucho porque como el hecho de pensar que lo iba a contar, como que lo empezaba a alterar. Entonces le tuve que pedir a Ánica. Y entonces yo iba midiendo mis respiraciones y Ánica iba viendo cuántas veces yo parpadeaba, porque si yo lo contaba, como que yo lo controlaba, era muy raro. Entonces eso fue una cosa buena que aprendí, que no es fácil contar
Y entonces como que hice eso. Entonces luego tenía como esa sensación de pasado y me imaginé que como había esta sensación entre presente y pasado, y como en física hay una relación entre espacio y tiempo, me empecé a imaginar que en el espacio entre ella y yo había como anomalías, o sea, como que surgían volcancitos, surgían escenas como de Guatemala que se estaban metiendo por grietas. Todo lo que no veías, empezaste a ver. Exacto, como pequeñas anomalías espaciales. Y entonces hice como pequeñitas escenas de Guatemala frente a su casa, como un busito, un pollito que amábamos, y una fotógrafa de aquí de la Cité, de China, me ayudó a tomar las fotos. Y la verdad que nos reímos mucho porque llevamos gallinitas y todo, y las íbamos poniendo como en diferentes lugarcitos. Bueno, pero podemos ir después al taller, ¿les parece? Va. Sería muy Yo buena solo, idea. yo quería leerles lo de, hay un diccionario enciclopédico de Guatemala que habla de Jorret. Entonces, bueno, habla de Jorret, sobre todo habla de Ricardo Castillo, que era el esposo, ¿verdad? O sea, la historia es, tú me dirás, pero Ricardo Castillo nace en Quetzaltenango en 1891. Jorret tiene 10 años menos que él, nació en 1901 o 1902. Sí. Tenemos esa duda. Y era músico y compositor, ¿verdad? De Shela. A los 14 años se mete de lleno tenía la misma edad que Mérida, creo yo, que Carlos Mérida. También los dos Eran amigos, sí, también era amigo de Miguel Ángel Asturias. Ya, sí pues. Pero Miguel Ángel creo que no. Ajá. Y entonces decide venirse a París. No, él quería ser compositor. Ajá. Y decide venirse a París para estudiar composición y violín. Llega a los 16 años, sí. ¿no? Jovencísimo. A los 16 años llega a París, estudia en el conservatorio. No estoy segura de Ricardo que dice ahí. Bueno, sí. Y luego dice que, bueno, les voy a leer lo que dice aquí. Dice, permanece 10 años en París. ¿Verdad? Algunas de sus obras fueron editadas por las casas francesas famosas, ¿verdad? Cuando aún no había cumplido 22 años. Es de Chic, ¿no? Galé, Pisi, Amel. Okay. Mereció elogios de críticos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Algo que me llamó mucho la atención es que más adelante, luego hay como un cap donde no cuentan mucho cómo se va a Guatemala, que se casa con Jorret y todo, pero bueno, llega a Guatemala y compone canciones para diferentes obras de teatro, ¿verdad? Por ejemplo, Cuculcán de Miguel Ángel Asturias compone esa canción. Creo que es una pieza orquestal, déjame ver. Y dice que en 1948 se presenta el certamen de Centroamericano de Ciencias, Letras y Bellas Artes y resulta que gana 3 premios porque se presenta con 3 nombres diferentes. Entonces usa 3 seudónimos, entonces se gana los 3 premios. Bueno, y Jorret. Y entonces aquí, si buscan en Spotify, ahí está Ricardo Castillo. Mucha de su música grabada por diferentes casas, por diferentes orquestas, la Sinfónica de Moscú. Y bueno, se conocen acá con Jorret, ¿verdad? Jorret era pianista. Aquí se conocieron. Aquí se conocen, Sí, ¿verdad? o Se sea, casan. estos son algunos de las. O sea que si buscan, es como están discos de la Sinfónica de Ricardo Moscú. Castillo. Ajá. Era muy experimental también, ¿verdad? Y entonces, pues Jorret y Ricardo se vuelven los profesores de los grandes maestros, como Jorge Sarmientos, como Joaquín Orellana, ¿verdad? Y crean una escuela. Jorret tiene 8 líneas en el diccionario merece mucho más. Bueno, pero entonces, un poco eso es lo que venís a hacer, rendirles homenaje, continuar su obra, porque prolongar su obra, ¿verdad? Porque mucho tiene que ver con mi... yo me junto con Luisa González Reiter, que es una artista visual en Guatemala, y también es una filósofa increíble, la verdad, con una capacidad mente analítica, y todos nos juntamos a hacer collage y a hacer preguntas y a reírnos un montón, porque nos reímos un montón.
Y Luisa me recomendó el libro de Vincent Desprez que se llama A la salud de los muertos. Y es un libro lindo que habla sobre cómo ella siente que a veces en la sociedad occidental, como que la relación con los muertos como que se ha cortado. Y ella dice que en realidad cuando nos empezamos a cuestionar sobre alguien que murió, cuando empezamos a investigar sobre su vida, como que es una manera de dejarnos instruir por la persona que murió, como ese interés hacia él. Entonces ella habla de la importancia de prolongar la obra de aquellos, de dejarse instruir, de buscar los lugares donde se une como la vida de los que estamos vivos y los que estamos muertos. Entonces muy inspirado en todo eso, yo empecé como a hacerme todas estas preguntas alrededor de Xochitl y empecé como a trabajar escenas que yo tenía de fotos de ella. Y la verdad que fue muy lindo porque una de las cosas que me impactó mucho fue que tenía una escena donde estaba ella con su mamá, su abuelita, aquí en París. Y yo como empecé a imaginar que ella se había ido a Guatemala, empecé como a cortar en los colaches a ella e irla alejando y alejando y alejando, porque eso era lo que había pasado, dijéramos. Físicamente, sí. Y metía como árboles de Guatemala, porque antes tenía árboles más como de París. Y metía como, como más árboles de Guatemala y fui separando. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que nunca había pensado en mi bisabuela y la tristeza que tal vez ella sintió de que su hija se fuera a Guatemala, pero si yo no hubiera hecho el collage como separando y eso no hubiera sentido esa no hubiera separación. sentido Es que como la esa sentiste tristeza carne de propia. una mamá que estaba como en ese tiempo, pues que si alguien se iba era Como decías al principio, no la habían visto. ajá, cabal, no No la la había veía. visto. No la había visto, Faltaba la lupa. justo lo que tú estás Y diciendo. la lupa pasa por el gesto, eso siempre me llama la atención, que en realidad la lupa no es solo ver, sino que como hiciste tú al principio, ¿verdad? Agarrar tus lentes, el brazo, ¿verdad? El gesto y la tensión corporal también. Entonces como ese gesto de romper una foto y de alejar. Y algo que yo sí hago es que, porque tú me preguntas como un poco sobre el cuerpo, yo hago una técnica también que se llama focusing, que es acerca de sentir la sensación sentida. O sea que yo hago mis collages y luego los miro y miro cómo responde mi cuerpo a lo que estoy viendo. Y lo que hago es, si tengo una sensación, por ejemplo, cuando la vi a ella, sentí una sensación y trato de describirla, o sea, no la puedo decir como, ay, esto es tristeza, ay, esto es alegría, sino, ay, esto es como más bien un tubo que está entrando de este lado y está pasando para el otro, se siente como un tubo así. Y luego mantener como esa sensación sentida y luego, bueno, ese tubo ahora se siente como más angosto, pero no puedo como decir esto es alegría, esto es tristeza. Hay muchas formas de alegría, muchas formas de tristeza, ¿no? Pero a mí me interesa como eso que en realidad estás sintiendo y describiéndolo. Y de ahí es que saco a veces pequeños textos. Por ejemplo, el texto que ayer decíamos, que decía, hay algunas memorias que resisten el tiempo y se vuelven alas, tierra, olvido, lágrimas, archivo, viene de haber agarrado justo ese collage de Matilde y como que eso fue como lo que sentí, ¿no? Que se volvía lágrima, que se volvía tierra, que se volvía... Ajá. O sea que sí... porque a veces cuando hago las cosas, yo no siempre sé qué estoy haciendo. Muchas veces no sé. Por eso es que lo estás descubriendo, no es que estás inventando, sino que estás descubriendo. Pero es bien interesante que al final, yo cuando estaba en Guatemala iba a venir y la gente me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo, espérense, vamos. Y yo allá me imaginaba que iba a ser como un piano de arena, eso era como, así va a ser un piano de arena y no sé qué, yo, qué complicado, pues, pero dije, bueno, voy a hacer. Y fui soltando todo, pero al final empecé a quiero hacer esta partitura. Y ayer, cuando lo vi, dije, ¡oh!
si yo desde Guatemala vengo pensando que quería hacer como esta especie de piano, no hice piano, pero hice una partitura. Pero yo no es que venía con la idea, yo voy a hacer una partitura y voy a poner estas cositas, Lo nada. encontraste aquí. Lo encuentro y traía un montón de cositas y así. Y después estaba aquí y dije, un montón de cositas que me traje. Trayectoria. ¿Y ahora qué voy a hacer? Está muy Ajá. bien. Entonces Sí. como que voy juntando y luego estoy como cocinando y probando y me atrae mucho cuando las cosas no funcionan. Me gusta mucho el error, cuando todo se cae. Por ejemplo, estábamos poniendo los cuadros y de repente cuando los cuadros todos se cayeron, esto es más interesante. O cuando mis bailarines, estoy trabajando con mis bailarines y algo pasa y alguien se cae. Eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando lo otro, lo que yo estoy diciendo que hay que hacer. Porque a veces lo del ego se vuelve algo aburrido. Entonces siempre estoy buscando como ese error, eso que no funciona, eso es lo que me llama más la atención. No sé si te dice algo respecto a las clases. Ajá. Pues, No hay que tener miedo de equivocarse. No, hay que equivocarse. Todo mi trabajo Es sobre la está equivocación. sobre eso. Estoy del lado del que se equivoca. Ajá. No hay que tener miedo a equivocarte. ya. Porque es cosa tuya, eres tú también. Qué lindo lo que dijiste. Y que se aprende un montón, ¿verdad, Mario? Tú Tanto- sabes mejor que nada Sí. después de que trabajamos con juntos. Sí, sí, no. el Ella trabajo- no creía que iba a poder toda su Y nació la pupita. Y me Ay, quedó la un montón de cosas me quedaron. Las células que ayudan, el cuerpo que tiene que mantenerse, por qué hay que mantenerse. La imaginación. Tú cambiaste muchas cosas en mí. Ay, qué lindo. Y te recordás hacer, porque en La Fufita, que es una obra que Mario me dirigió, empezamos diciendo, imagínense haciendo un salto mortal. Y si a ustedes ahorita se ponen, no sé qué tan fácil es para ustedes imaginarse ustedes haciéndolo o imaginarse que ustedes se miran como en una pantalla haciéndolo. Sí. Imaginarse uno haciéndolo es más difícil que imaginarse así. Claro, como- porque es la sensación física. Ajá, en la otra es como viéndote, poniéndote en el lugar de la gimnasta. Yo agarré como pretexto una obra de un brasileño, Ok. como Ataide. En realidad, eres tú la que se raconta dans la Sí, pièce. cuéntala. Yo te vi a ti, saqué todo lo que podía de ti y es sobre ella que se apoya todo mi trabajo. Bueno, Y al tengo final, que pues- decir que la experiencia con Mario es increíble. Sí, fue Seguro. increíble, Sí. Y ahí tú, ayer en tu Open Studio, tú fuiste la directora de teatro. Al final fue la, ¿verdad? Fuiste como directora de orquesta y también parte de, ¿verdad? Pero sí. contanos un poco cómo fue, porque está Rachel Stone, ¿verdad? Que fue la pianista, Nicole Franco, la cantante de ópera divina, es una Qué soprano hermosura. increíble. Y Noemí de José, bailarina, ¿verdad? ¿Cómo fue? Pues siempre digo que todo se fue definiendo por mis escalofríos. Ah, Porque primero cuando vine yo traía las canciones de Shochet y yo decía, yo quiero hacer algo alrededor de las canciones de Shochet, pero las quiero variar, porque yo siento que Rita y Shochet eran muy experimentales, siempre estaban así como buscando las nuevas tendencias de la música. Entonces yo decía, si hago sus canciones, yo quiero hacerles cosas diferentes. Entonces me traje las partituras y cuando vine el primer día ahí en la Cité, dan una clase de francés, dan clases de francés y yo me metí a unas clases de francés y estaba también una mujer de Suiza. Y entonces yo le dije, ¿y tú quién eres? Y entonces me dijo, yo soy Raquel, que soy de Suiza, no sé qué, y soy pianista. Y todavía ayer me lo dijo, ¿sos pianista? Y yo, sí, ¿quieres tocar las canciones de mi abuela? De una vez le dije, y ella, sí. Y yo, escalofrío, primer escalofrío. De verdad, sí. Ay, tan linda, tan divina, ella, divina. Y entonces le enseñé las canciones y le encantaron. Ella me dijo, son unas piezas divinas, las queremos seguir tocando en Suiza. Wow. Mi hermana es cantante y va a venir y las vamos a ensayar y las queremos hacer el año entrante en unos festivales en Suiza. Entonces estábamos felices y hay que alegre, que alegre. El año pasado, cuando fue
en septiembre, con lo de la fufita, que fue lo del 15 de septiembre en la embajada, yo me encontré a Nicole. Franco. Nicole Franco. Pues, ahí estaba. Y Nicole trabajó con Jeffrey en Vocalis, en Vocalis. Entonces yo, ay, mira Nicole, y entonces Jeffrey fue mi bailarín por 10 años ¿Y cantante? y mi asistente creativo, yo lo quiero muchísimo. Y entonces, bueno, ahí mismo le mandamos una foto a Jeffrey y yo le dije a Nicole, fíjate que estoy pensando que me encantaría hacer esto sobre mi abuela Shokshet y que son unas canciones, yo me apunto. Me dijo también Nicole, y yo otra vez, Qué lindo. entonces yo sentía como que todo, Un apoyo, ajá. pero como un que abrazo. venía, como que se necesitaba Sí, hacer, sí, un ajá, sí todo el sí, tiempo. ajá. Y luego Noemí es amiga de Mena Ah. Guerrero, que es también alguien de las artes visuales con quien yo trabajé somática y collage. Con Mena, yo empecé trabajando somática y collage. Y quiero mucho a Mena, es mi amiga, y entonces Mena me dijo, si vas a estar allá, te voy a mandar el contacto. Y le escribí a Noemí y le dije, ¿quisieras hacer esto? Y me dijo también que sí. Entonces todo era así como, yo otra vez escalofríos. Qué lindo. Entonces era así como, y como uno de los capítulos de Vincent de Pré es dejarse instruir. Entonces yo sentía como que me estaba dejando, como que esto tenía que pasar. Y entonces empezamos a trabajar juntas, y entonces empecé a ver lo de las canciones, yo sabía que las quería variar, solo. Entonces la primera canción, por ejemplo, lo que hicimos fue, la primera canción que es con música es un poema de Víctor Hugo. Yo quería que la primera vez que ella la hiciera, solo hiciera Lo que hizo. lo que hizo. La segunda vez yo le quería poner palabras en francés, porque estaba en francés, pero le quería poner palabras en español. Entonces por eso cuando ella canta, ella dice y lloro, o sea, ella le metimos español y francés, y la tercera vez la canta como es. Luego en la segunda canción quería